Vivimos rodeados de fantasmas, objetos tan ridículamente comunes que ya ni los vemos. Pero hay uno en particular, que literalmente ha moldeado nuestra civilización. Ha levantado rascacielos enteros, ha destruido monopolios globales, ha salvado, sin exagerar, millones de vidas. Y ahora mismo seguro que tienes uno en el rincón de tu habitación, cuidando de una planta. Esta es su historia oculta. Viajemos 4000 años atrás. Oriente Medio. El norte de África. El sol castiga sin piedad. El calor asfixia. Aquí la necesidad más primitiva del ser humano lo domina absolutamente todo: sobrevivir. En este paisaje infernal, encontrar agua es casi un milagro. Pero el ingenio humano, al borde del abismo, siempre encuentra una salida brillante. Y la solución fue una genialidad absoluta de la ingeniería antigua: la técnica del riego por ollas. Una simple vasija de barro, sin esmaltar, enterrada bajo la arena. Un pequeño embalse secreto que salvaba cosechas enteras. Sin cables, sin tuberías. Solo arcilla, agua y raíces trabajando en perfecta armonía bajo el suelo. Fijaos en la mecánica porque es alucinante. El barro poroso respira, el agua se filtra gota a gota, súper despacio, y el truco es que la arcilla solo libera humedad cuando la tierra de alrededor se seca de verdad. Hablamos de reducir el consumo de agua hasta en un 70%. Un sistema vivo, inteligente, autorregulado por la naturaleza, literalmente miles de años antes de que inventáramos el riego por goteo. Pero claro, este cacharro de barro tan simple no se quedó ahí. Empezó a guardar secretos de Estado. En la antigua Grecia se inscribían códigos ocultos en su base para enviar mensajes entre las élites. Damos un salto al siglo XIX. Pura diplomacia y espionaje. Macetas con dobles fondos en los pasillos de las grandes embajadas. Documentos súper confidenciales viajando a plena vista, disfrazados de simple decoración, de locos. Su historia no deja de mutar. En la Edad Media, los alquimistas estaban convencidos de que el barro tenía poderes mágicos. Creían que la energía del mineral potenciaba hierbas curativas como la salvia. Más adelante, en el Renacimiento, a algunos jardineros se les ocurrió crear compartimentos secretos llenos de miel dentro de las macetas, trampas mortales para cazar plagas en los jardines de palacio. El ingenio humano de verdad no tiene límites. Pero agarraos, que entramos en la revolución científica. Londres, siglo XIX. Una ciudad ahogada por el humo negro del carbón. Y aquí entra en escena el doctor Nathaniel Baxter, un tipo que hace un descubrimiento de pura casualidad. Un accidente que, literalmente, iba a cambiar el ecosistema del planeta para siempre. Ward solo quería observar cómo una polilla salía de su crisálida. La metió en un bote de cristal sellado. Y sin darse cuenta, desató un milagro botánico. Dentro de ese frasco cerrado germinó una diminuta espora de helecho. Había creado una microbiosfera perfecta, autosuficiente. El cristal bloqueaba el aire tóxico de Londres y dejaba vivir a la planta. Acababa de nacer el mismísimo primer terrario de la historia. El impacto fue masivo e instantáneo. Este invento, conocido como la caja de Ward, puso patas arriba a la agricultura mundial. Antes de esto, las plantas simplemente se morían en las travesías oceánicas. La sal, la falta de agua, no sobrevivían. Pero ahora, gracias a este invento, las especies más exóticas podían cruzar los océanos vivas y coleando. Un antes y un después en el comercio marítimo. Y las consecuencias geopolíticas fueron una locura. Año 1848. El botánico Robert Fortune utiliza estas cajas para sacar plantas de té de China y llevarlas a la India británica. Hablamos de 20.000 plantas movidas mediante puro contrabando. Poco después, semillas de caucho viajan vivas desde Brasil hasta Ceilán. Monopolios gigantescos que llevaban siglos intactos, hechos polvo por culpa de una simple caja de cristal. Francia, en plena revolución industrial. Y aquí viene el giro más bestia de toda esta historia. El protagonista ahora es un jardinero frustrado, pero con una visión increíble, llamado Joseph Monnier. Su cabezonería por resolver un problema súper mundano estaba a punto de cambiar literalmente la forma del mundo. Monnier curraba en los inmensos jardines del Palacio de las Tullerías y tenía un problema enorme. Las raíces de los naranjos eran tan pesadas que destrozaban cualquier maceta. La arcilla reventaba bajo la presión, la madera se pudría con el agua. Era un desastre. Monnier necesitaba inventar algo que fuera absolutamente indestructible, algo que la humanidad ni siquiera había imaginado todavía. Así que empieza a experimentar a lo loco. Fabrica un cajón enorme mezclando arena, cenizas y ladrillo picado. Y entonces hace la genialidad del siglo, mete una malla de hierro justo en medio de la mezcla. Los grandes ingenieros de la época se reían de él. Decían que el metal se iba a expandir con el calor y reventaría el cemento. Monnier les demostró a todos que no tenían ni idea.
El éxito de su invento fue fulminante. En 1867 patenta su maceta reforzada. Pero Monnier va por más. 1873 construye todo un puente usando exactamente esa misma técnica. 1878 patenta las primeras vigas de construcción. Una locura. Pasó de hacer un tiesto para plantas a crear la columna vertebral de la arquitectura moderna. Pensadlo bien un segundo, porque la perspectiva es alucinante. El hormigón armado, ese material masivo que sujeta los puentes por los que conducimos todos los días, la base misma que mantiene en pie nuestras ciudades y rascacielos. Todo ese imperio tecnológico se inventó única y exclusivamente para que las raíces de un arbolito no rompieran su maceta. Una revolución colosal escondida a simple vista. Cambiamos radicalmente de época. Entramos de lleno en la época del barroco. La grandiosidad desmedida. Aquí la estética da un volantazo. Las macetas y los jardines dejan de ser simples herramientas prácticas. Se convierten en otra cosa mucho más oscura. Se transforman en el símbolo definitivo del poder, el reflejo del control absoluto de un monarca sobre el mismísimo orden natural. La idea de lo que era un paisaje dio un vuelco. Teóricos y arquitectos estrella del momento, como André Lenotre, imponen reglas durísimas. Para ellos, la naturaleza salvaje era simplemente un error inaceptable. Había que domarla, someterla a la razón. Líneas perfectamente rectas, simetría matemática impecable. Era la fuerza bruta de la geometría aplastando el caos de la naturaleza. Y el ejemplo máximo de esto es, cómo no, Versalles, el rey Sol Luis XIV. Parterres geométricos gigantescos, macetas ornamentales increíblemente complejas, alineadas milimétricamente como si fueran un ejército. Y no era solo porque quedase bonito, era pura guerra psicológica, una herramienta política brutal. Los nobles paseaban por ahí y se sentían minúsculos, intimidados ante un rey tan poderoso que era capaz de dictarle órdenes hasta a los árboles. Volamos al futuro. California. Mediados del siglo XX, justo después de la Segunda Guerra Mundial. Los nuevos arquitectos modernistas querían arrasar con el pasado. Buscaban fundir el salón de casa con el jardín. Diseño orgánico, líneas puras, funcionales. Querían que los objetos respiraran la misma libertad que esa nueva era de optimismo y paredes de cristal. Y en medio de esta fiebre creativa, Max y Rita Lawrence fundan Architectural Pottery. Esta pareja coge diseños de estudiantes de arte, con formas cónicas, cilíndricas, súper minimalistas, y las empiezan a fabricar en masa. Crean algo nunca visto, el paisaje portátil. Macetas sin un solo adorno, puras, de un blanco impoluto y radicalmente modernas. El punto de no retorno llega en 1955. Se inaugura por todo lo alto el lujoso Hotel Beverly Hilton. Y para decorar, deciden comprar nada menos que 200 de estas macetas blancas tan rompedoras. Las ponen por todas partes, en todos los patios y pasillos. El efecto visual es tan potente que de la noche a la mañana, estas simples macetas se coronan como el icono definitivo del modernismo en California. A día de hoy, esos recipientes minimalistas han roto por completo su propósito original. Ya nadie los ve como simples tiestos, son verdaderas obras de arte, auténticas piezas de museo vintage súper codiciadas, por las que la gente paga cifras absurdas en casas de subastas como Sotheby's. Es literalmente la historia del buen diseño horneada en cerámica blanca. Piénsalo, es un viaje absolutamente épico. Un objeto de barro que nació de la sed desesperada de las primeras civilizaciones, que escondió secretos de espías, que inspiró la ciencia para crear los primeros terrarios, que fue la semilla del hormigón que sostiene nuestras metrópolis, y que acabó sirviendo de lienzo para demostrar el poder de los reyes y el genio del diseño moderno. La humilde y olvidada maceta. Ya va siendo hora de que nos demos cuenta de que nunca ha sido un simple cuenco para meter tierra. Ha sido un motor invisible que ha impulsado nuestro progreso, un arma secreta del comercio mundial, la chispa que detonó la ingeniería de los rascacielos y el mismísimo centro de revoluciones artísticas gigantescas. Así que, la próxima vez que pases por delante de esa planta que tienes en casa, detente un segundo. Fíjate bien en dónde está plantada. Esa curva, ese material. Ahí mismo, en total silencio, tienes miles de años de instinto de supervivencia, ciencia pura y ambición desmedida. Y claro, esto nos deja con una duda brutal en la cabeza. ¿Qué otra historia gigantesca e increíble estará escondida ahora mismo justo enfrente de nosotros, disfrazada de algo completamente ordinario?